En este video vamos a trabajar sobre el método de integración por partes. El método de integración por partes es útil cuando la integral que queremos calcular es una combinación de un producto de funciones. Puede ser que lo que tengamos sea la integral de una función exponencial combinada con una función algebraica que puede ser un polinomio cualquiera, o bien podría ser que tuviéramos una integral de una función logaritmo, por ejemplo el logaritmo natural de x, combinado con una exponencial. O podríamos tener también el producto de un polinomio, cualquier polinomio, por ejemplo x cubo menos 5, multiplicado por un logaritmo. O en algún caso extremo podríamos tener, por ejemplo, un polinomio, voy a poner x más 1, que multiplica a una función que está dentro de una raíz, por la raíz de x más 5. Cualquiera de estas integrales puede resolverse por el método de integración por partes. En todos los casos, lo que tenemos es un producto. Cada una de estas es un producto que usualmente no puede resolverse por otro método. Entonces, queremos saber dónde se origina esto de la integración por partes. Como decía, se aplica a integrales que tengan productos. Para eso necesito dos funciones. En este caso estoy suponiendo que u y b son dos funciones derivables y calculamos la derivada del producto de u por b. Entonces la derivada del producto, recordemos, es una de las funciones multiplicado por la derivada de la otra función más la función que antes derivé, ahora no se deriva y se multiplica por la derivada de la otra función. Escrito de una manera un poquito más sencilla, si yo quiero derivar el producto de u por v, entonces calculo v multiplicado por la derivada de u y a esto le sumo lo contrario. Como v no la derivé antes, ahora la voy a derivar y se multiplica por la función que antes se derivó. Si tenemos esto, podemos aplicarle la integral a ambos lados. Aplico la integral a u por b', la integral de una derivada, luego aplico la integral a v por u' y le aplicamos la integral a v' por u. La integral y la derivada son dos operaciones que se revierte una a la otra. Entonces, si tengo una integral y una derivada, el resultado es la función que está en el integrando. De manera que nos queda ahí únicamente u por v. Y aquí sigue estando b por u' y la integral de b' por u. Entonces, aquí vamos a despejar b por u', la integral de b por u', y entonces nos va a quedar que u por v menos la integral de b' por u es igual a la integral de v por u'. Esto que tenemos aquí lo voy a escribir en orden. La integral de b por u' es igual a u por v menos v' por u. Esta fórmula que tenemos aquí es la que nos va a servir para la integración por partes. Es decir, cuando tengamos el producto de dos funciones, una de las funciones va a ser v, la otra función va a ser u', tenemos que encontrar quién es u a través de u' para sustituirla aquí y tenemos que encontrar quién es v' para sustituirla aquí. Y de esa manera entonces vamos a poder integrar esos productos de funciones. Por ejemplo, si la función que tenemos es el producto de una exponencial,
y una algebraica. El caso más simple que podemos tener es esta x por e a la x. Veamos entonces cómo se puede hacer esta integral. Tenemos x por e a la x de x. Una de las dos funciones la voy a elegir como u y la otra como db. Y es algo que tenemos que saber cuál escoger para que las nuevas integrales sean más simples que las que teníamos originalmente. Por ejemplo, si yo escojo como u a x y como db a e a la x. A partir de u tengo que obtener el diferencial, entonces du es igual a dx, y a partir de db voy a obtener v. Entonces la integral de e a la x sabemos que es e a la x. Fue fácil encontrar estas dos y eso pues es señal de que estamos por buen camino. Y vamos entonces ahora a aplicar el resultado que tenemos ahí arriba. Entonces la integral de x por e a la x va a ser u por b. Se multiplican estas dos y las ponemos en este orden. Va a ser fácil después identificar qué es lo que hay que multiplicar. Multiplicamos u por b, que es x por e a la x. Y a esto le restamos la integral de b por du, que sería e a la x de x. La clave para saber si elegimos bien es que esta integral que sale aquí en el proceso tiene que ser más fácil de calcular que la que teníamos originalmente, que es esta. Claramente esta integral nueva se calcula rápidamente porque es la integral de e a la x. La anterior requería integración por partes. Entonces vamos a calcular esa integral y nos queda e a la x. Y no olvidemos al final siempre agregar nuestra constante de integración. Y ahí tenemos entonces el resultado de la integral. Siempre recuerden que derivar este resultado nos tiene que conducir a la función que estaba en el integrando. ¿Qué pasaría si hubiéramos elegido otras variables para hacer este cálculo? Si las hubiéramos elegido al contrario, u como e a la x y db como x. Vean lo que va a pasar. Calculamos el de u, el diferencial de u es igual a e a la x por dx. Integramos v para tener v y nos queda entonces x cuadrado dividido 2. Si seguimos con la integral usando este resultado, multiplicamos u por b. Eso nos da, voy a ponerlo en este orden porque se mira mejor, x cuadrado sobre 2 por e a la x, menos la integral de b por du, es decir, x cuadrado partido 2 por e a la x de x. Esta nueva integral que tenemos acá tiene un polinomio de grado 2. La integral que teníamos originalmente tenía un polinomio de grado 1. Esta pareciera ser más complicada que la anterior porque sigue siendo un producto y vamos a tener que volver a aplicar integración por partes. Cuando se vuelve a aplicar integración por partes, hay que seguir la misma ruta que se había tomado en la primera, o sea que la u otra vez tiene que ser la exponencial y el db la algebraica, que en este caso es x cuadrado partido 2. El de u entonces es e a la x y v sería x al cubo partido 6. De tal manera que esa nueva integral va a quedar con un término de grado 3. Y si seguimos en el mismo proceso, cada nueva integral va a tener el grado más alto. Y en lugar de llevarnos a un resultado como lo vimos en la parte de arriba, vamos a seguir en el proceso de manera indefinida. Entonces, la elección que hicimos primero es la adecuada y no esta. Veamos otro ejemplo.
si tuviéramos la integral de x por el logaritmo natural de x. Ahora lo que encontramos es una algebraica que multiplica a una exponencial. Voy a copiarla. La integral de x por el logaritmo natural de x. Y vamos a elegir quién es u y quién es db. Tomemos como u una que sea fácil de derivar y tomemos como db una que sea fácil de integrar. Si tomáramos como u el logaritmo natural de x, lo podemos derivar fácilmente y sabemos que la derivada del logaritmo es 1 partido x, siempre por dx. Y entonces dv tendría que ser x. Esto lo vamos a integrar y tenemos entonces que v es x cuadrado sobre 2. Quisiera que viéramos qué pasaría si cambiamos el proceso. Ahora vamos a tomar como u la x y como dv logaritmo. Derivar x, pues es sencillo, dv es de x. Integrar esta v nos produce una incógnita. ¿Cuál será la integral del logaritmo natural de x? No es tan sencillo determinarla en este momento. Entonces, la elección que hicimos primero es la que vamos a tomar para seguir con el proceso. Y entonces tenemos lo siguiente. Multiplicamos u por b. Este por este. Y entonces nos queda u por b voy a cambiar el orden para que se vea mejor. X cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x. Menos la integral, los que se multiplican acá siempre son los dos que están abajo. Y entonces tendríamos x cuadrado sobre 2 por 1 partido x. Y esto que quedó dentro de la integral se puede simplificar. Nos queda entonces x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos, al simplificar esto nos da la integral de x partido 2, que es una integral simple de calcular, menos compleja que la que teníamos originalmente. Entonces la ruta que hemos elegido es buena para poder terminar el proceso. Copiamos la primera parte, x cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x, menos 1/2 de la integral de x de x. Y ahora vamos entonces con esa última integral. Copio el primer término e integramos 1/2, es constante, integramos x cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Finalmente, la integral que nos queda al final es x cuadrado sobre 2 logaritmo natural de x menos x cuadrado partido 4 más la constante de integración. Y hemos finalizado con nuestra integral. Este otro ejemplo es para que veamos qué pasa con esta integral que había salido en el problema anterior y que dijimos que no conocíamos exactamente cómo calcularla. Esta integral se resuelve por integración por partes. Y algunos de ustedes me dirán, pero mire, yo no veo que ahí haya un producto de funciones. No se ve, pero lo podemos hacer visible. El logaritmo natural está siempre multiplicado por 1. Entonces voy a elegir para derivar el logaritmo, porque ya vimos antes que para el logaritmo es más fácil trabajar para derivarlo porque la integral de él es la que estamos calculando. Entonces elijo como u el logaritmo natural de x. Y como db, 1 por dx. El de u entonces va a ser 1 partido x. Y la v que estamos buscando es la función que al derivarla me da 1. Y esa función es x.
De tal manera que la integral hasta aquí nos queda como u por b, multiplicamos estas dos, x por el logaritmo natural de x, menos la integral de v por du, x por 1 partido x por dx. Es decir, es x logaritmo natural de x menos la integral de dx. Pero la integral de dx, ya dijimos, es la integral de 1. ¿Qué función al derivarla me da como resultado 1? X. Más, no lo olviden, la constante de integración. Y con esto hemos terminado la integral del logaritmo natural de x. Siempre pueden volver a derivar para saber si el resultado de derivar les da la función integrando.